Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro cuarto episodio del podcast del portal de Biomedicina UC. Yo soy Tania, estudiante de biotecnología. Y yo soy Darlene, estudiante de doctorado en biotecnología. Para comenzar, quiero recordarte qué es el portal Biomedicina UC. Esta es una iniciativa estudiantil que busca promover el conocimiento en biomedicina y trabajo interdisciplinario entre universitarios. Hoy estaremos conversando sobre la relación salud animal-humano y por eso estaremos con el doctor René Alegría, que nos contará sobre conceptos como zoonosis y zooeia. Él es médico veterinario de la Universidad de Chile, máster en Ciencias Animales y Veterinarias. Actualmente se desarrolla como director médico en la clínica Una Salud. Además desarrolla líneas de investigación en medicina comparada humano-animal en la Universidad de Chile. Bienvenido René, muchas gracias por estar con nosotras hoy. ¿Cómo estás? Hola, bien, un día bien ajetreado. Me imagino que sí. Me gustaría contarle a nuestros auditores que René forma parte del equipo del portal y por lo tanto siempre está tras bambalinas. René, siéntate como en tu casa hoy para que nos puedas explicar estos conceptos. Sé que publicaste en tu blog de Una Salud Veterinarios un concepto conocido como Una Salud. También me gustaría que en esta entrevista nos contaras qué son estos conceptos como zoonosis y zooeia. Últimamente, zoonosis fue un concepto muy nombrado en este tiempo debido por el primer contagio del COVID-19. Te dejamos los micrófonos abiertos para que te puedas explayar y nos cuentes más sobre este tema. Súper, muchas gracias por la invitación, obviamente que estoy tras bambalinas, pero le agradezco bastante el hecho de participar. Bueno, primero que todo hay que explicar de qué se trata el concepto de One Health o Una Salud. Y bueno, lo primero que hay que entender es que este concepto es relativamente nuevo, o sea, ya alrededor de 12 años aproximadamente desde que se acuñó entre la OMS, la FAO y la OIE, es decir, la Organización Mundial de la salud en personas, salud en animales y la FAO, desde el punto de vista de toda la parte técnica alimentaria. Y bueno, ¿qué tiene de especial este concepto? Que en verdad une varias ramas de la ciencia biológica, incluso la medicina entendida de un punto de vista bastante más íntegro, que tiene que ver con la salud humana, animal y además la salud medioambiental. No solamente tiene que ver con la contaminación, sino que tiene mucho que ver con la integración de ecosistemas y darse cuenta de que pequeños movimientos que tengan que ver con la salud de una especie en particular, ya sea el humano o cualquier otro animal, o incluso a nivel vegetal, puede impactar enormemente el resto. Entonces, una visión un poco más integradora de lo que se tenía hasta ahora de la salud propiamente tal. Eh, ¿Qué otra cosa tiene como relevante el concepto de una salud? Es que también impacta a nivel científico, en el sentido de que bajo el alero de este concepto se han desarrollado un montón de investigación que tiene que ver específicamente con la medicina comparativa. Y la medicina comparativa, para entenderlo de forma más fácil, tiene que ver la integración de estudios que tienen que ver con algunas patologías que estén compartidos entre animales y el humano, que también es un animal, pero en este caso lo vamos a tratar como que si fueran elementos distintos. Por ejemplo, entre eso tenemos el cáncer, que es una de las patologías que más genera controversia en los últimos años, porque a pesar de que hemos avanzado muchísimo en tratamiento, no tenemos claro el origen del cáncer. Sé que en verdad siempre ha acompañado la historia evolutiva de los animales. Es algo que viene de ahora con la industrialización, es algo que en verdad estamos diagnosticando más con una mayor expectativa de vida. Entonces hay varias hipótesis que todavía no están muy claras cuál va a ser la definitiva. Pero, por ejemplo, en el caso de perros y gatos como animales más cercanos a nosotros, también padecen de cáncer. Muchos cánceres están absolutamente compartidos con el ser humano e incluso algunos de ellos, por ejemplo, cánceres pulmonares, tienen impacto directo en el sentido de que si su tutor del animal es quien fuma, aumenta considerablemente el riesgo de cáncer pulmonar en sus animales cercanos. De esto, si no está
presente el tema del humo de cigarro, otras contaminantes ambientales de ese tipo, es extremadamente raro encontrar cáncer pulmonar en los animales. Entonces, uno de los puntos importantes. Y aparte, desde el punto de vista biológico, están compartidos varios mecanismos celulares e incluso varios comportamientos, algunas patologías, por ejemplo, algunos tipos de diabetes, también se dan de la misma forma, casi en los mismos tiempos relativos y bajo los mismos mecanismos y orden que en el ser humano, lo que ha permitido obviamente integrar muchos de los conocimientos que se tienen con la salud animal, incluso varias incógnitas que están resueltas en animales pero en el ser humano y al revés, y que ha permitido integrar por un bien común. Entonces, dejando un poco de lado el- lo que tiene que ver un poco con la soberbia desde el punto de vista científico, ser un poquito más humilde y integrarse a estas cosas, porque hay muchos elementos desde el punto de vista de la medicina veterinaria que en varias especies están súper resueltos, en los humanos no, pero se sigue pensando que nadie lo ha resuelto y es netamente no querer mirar al lado con esto. Eso para cerrar un poquito el concepto de una salud o por lo menos una visión un poco más clínica. Muchas gracias, René. Nos quedó clarísimo el concepto de una salud. Me gustaría ahora que pudieras explicarnos en detalle qué es la zoonosis y zoeia. Ahora bien, ¿qué pasa con el concepto de zoonosis que se contrapone a la zoeia que se discute dentro de este podcast? Bueno, la zoonosis es la versión en verdad de la interacción entre los seres humanos y los animales, pero desde el punto de vista negativo. Específicamente, si uno pretende definir zoonosis, tiene que ver del griego con la palabra zoon, que la traducción literal sería animal, y gnosis, que tiene que ver con enfermedad. Es decir, son enfermedades infecciosas transmisibles, eso es súper importante, desde animales vertebrados en específico, no otro tipo de animales, al ser humano bajo condiciones naturales. De todos los agentes que existen hasta ahora en el ser humano, desde el punto de vista de infecto contagioso, se cree que alrededor del 60% de los que se conocen actualmente tienen un origen en los animales, cosa que no deja de ser menor y muy interesante, porque obviamente toda esa información, del punto de vista médico, se maneja en animales y en carne en la especie hace muchísimos más años, y por tanto esta nueva integración de disciplinas permite obviamente contener ciertas situaciones de salud pública, incluso salud individual, y generar mucho más cooperación. Con eso nos queda claro obviamente de que la influencia de las mascotas sobre nosotros como sus tutores o incluso interacción de animales salvajes con el ser humano no siempre es positiva. Obviamente hay puntos en que se topan, pero obviamente teniendo esos conocimientos también se pueden prevenir muchas cosas y tomar precauciones, que es lo importante. ¿Qué otra cosa tenemos como relevante dentro de la zoonosis? O sea, de las más comunes tenemos, por ejemplo, la tiña, que es el nombre más coloquial, a una dermatofitosis, incluso algunas infecciones a nivel gastrointestinal, como las salmonelas de tipo no tífica, la citacosis y otras que todavía están transmitidas entre reptiles, algunos tipos de aves, algunos animales que son mamíferos, y así con un montón de situaciones que obviamente impactan directamente en la salud diaria de muchas personas. Y uno de los temas relevantes es que en el que tiene que ser la vanguardia, o es en verdad como profesión de la vanguardia de este tipo de cuadros, tiene que ver con los médicos veterinarios. No solamente los que se dedican a temas médicos clínicos, propiamente tal que una buena especie, perros, gatos, caballos, sino que incluso un animal exótico, sino también colegas que se dedican a otras áreas de la medicina, como tiene que ver inocuidad alimentaria, temas de piscicultura y otras que uno está enfrentado a este tipo de cosas y uno debe obviamente generar protocolos en que este sujeto, en este caso el animal, paciente para nosotros, debe estar en las mejores condiciones de salud por su bien obviamente personal, y en segundo lugar que reducir al mínimo el impacto negativo que pueda tener sobre la sociedad desde el punto de vista del impacto macro donde está inserto en esta sociedad humana. Y por eso desde que tiene que ver con animales que van a consumo humano, todo el proceso de trazabilidad del campo a la mesa es una área muy importante, obviamente, de que se ven muchas zoonosis, y por eso es que pueden comer muchos productos de origen animal sin mayores complicaciones de salud, que es un tema importante, que no se ve, obviamente, nadie, ya muchos se olvidan de esta enfermedad porque casi no las ven en países desarrollados y piensan de que no existen, y a algunos se les olvida incluso que puedan estar muy presentes, pero quién está detrás de contener todo este tipo de cosas tiene que ver con médicos veterinarios. En segundo lugar, desde el punto de vista clínico, y uno de los temas súper relevantes,
tiene que ver, por ejemplo, yo como especialista en medicina interna y oncología, me toca ver muchos casos que a pesar de que no tengan que ir específicamente con la especialidad, pero sí tienen que ir con el ámbito médico, hay muchas patologías que son parasitarias, infectocontagiosas, que pueden poner mucho en riesgo a algunos individuos especiales de la familia humana, por ejemplo, pacientes oncológicos, ancianos, niños, incluso bebés, incluso mujeres embarazadas, que obviamente son de riesgo con algunas situaciones y parte de nuestro compromiso profesional está en entregar las mayores herramientas posibles desde el punto de vista de cómo esta interacción entre humano-animal sea lo más sana posible, controlar ojalá reducir al mínimo, incluso hacer desaparecer la posibilidad de contagio. Y como eso no se puede lograr, obviamente hay que generar todo el tema educativo y de contención de medicina individual y cada uno de esos animales para que no impacte a su familia. Y una de las invitaciones bien grandes es que por lo menos desde el punto de vista de medicina humana, también ser un poco más abierto a de que si el paciente humano que llega a la consulta o llega consultando algunos elementos que tengan que ver con estos procesos infectos contagiosos de otro tipo, eh, y tienen animales, sería muy bueno mantener algún grado de comunicación un poco más fluida entre el médico veterinario tratante de estos animales y también el médico cirujano que está a cargo de la salud de este paciente humano que está consultando por alguna condición, porque obviamente se pueden cotejar muchos aspectos médicos, se puede entregar muchísima información mucho más fidedigna, porque hay varias situaciones que tienen que ver con desinformación, incluso desactualización, en que terminan con consejos de parte de algunos profesionales de la salud, con abandono de animales, exterminio de animales, e incluso culpar sin argumentos la presencia de algún animal con alguna enfermedad, y a veces está mal entendido el proceso por un tema de no tener experiencia con eso. Así que ese es uno de los puntos también que es súper relevante de la zoonosis, de tratar de no criminalizar a los animales por este tipo de situaciones. Vos soy profesional en cada área, hay que trabajar de forma más mancomunada, y ser un poco más abierto a las posibilidades. Y eso es lo que se viene. A pesar de que llevamos 12 años con One Health, aún queda mucho en países en proceso de desarrollo como Chile y otros, en entender que hay que hacer un trabajo multidisciplinar por el bien, obviamente, de la sociedad y de la medicina en general. En la otra esfera está la zoeia, que es absolutamente lo contrario. De hecho, la traducción literal significa así como higiene animal, o salud animal, entonces como que no calza mucho, pero así la interpretación más fidedigna, o por lo menos que es entendible, tiene que ver con como los aportes positivos de los animales con nosotros. Y a pesar de que es como el lado bueno de todo esto, es poco común el concepto. De hecho, incluso si lo googleas, les va a costar un poco encontrarlo, o que alguien incluso le haya puesto el nombre. O sea, todos tenemos una mascota, un perro, un gato, algunos tienen algún roedor, algún otro animal, y les gusta compartir, saben que se sienten bien la compañía con tener un animal, pero en verdad nadie le había puesto como el concepto clave, o si es que en verdad había un concepto de sentirme bien, compartir con algún animal, o incluso de la naturaleza. Bueno, este es el concepto sobre ella, y hace referencia al impacto positivo que tienen los animales sobre la salud de nosotros como seres humanos. Y este beneficio va más allá del tema del consumo alimentario, o sea, que yo coma carnes, leche u otros productos de origen animal, o los modelos de estudio desde el punto de vista científico. O sea, aquí más de alguno en el portal, obviamente, por sus distintas profesiones, ya sea que están estudiando o ya se titularon, conocen de estudios de modelo animal, animales experimentales, animales incluso como yo hablaba en un momento, de que se estudian para entender patologías en el humano y que normalmente padece la enfermedad el animal y no es que se lo hayan inducido a alguien. Bueno, en este caso tienen que ver con algo más allá que eso, más allá que el tema ciencia, sino que incluso el tema afectivo. Y un ejemplo súper práctico que yo había puesto en el blog y que escribí hace un tiempo, tiene que ver con un estudio que se llama Chase, que fue en Inglaterra, con respecto a la salud de niños. Y describe que los niños entre 9 y 10 años que tenían perros como mascota desarrollaron una actividad física significativamente mayor que los niños, obviamente, que no tenían mascota. Lo que obviamente se reflejaba en que estos niños tenían una mejor condición física, baja mucho el riesgo de obesidad o sobrepeso, estos niños también se desempeñaban mejor, y el hecho de tener la responsabilidad de dedicarse a otro ser vivo, es decir, por ejemplo, a su perrito, también mejoraban mucho algunas habilidades sociales con estos niños, se hacían más sociables, compartían más con otros niños, e incluso en el ámbito amoroso, no tengo acá la fuente, pero después se las puedo dejar para más adelante,
de que estos niños que se crían con animales y obviamente tienen un trato respetuoso y les enseñan a respetar a los animales y a hacerse cargo de ellos, también es más factible que tengan un matrimonio o una vida de pareja más exitosa, con menos problemas y mucha más tolerancia a preocuparse por alguien más que por sí mismo. Entonces, esos serían como los aspectos más básicos de la soy ella, que tiene que ver que el hecho de tener contacto con animales y yo preocuparme positivamente también tiene una retribución muy grande. El animal se siente muy bien y aparte uno en su salud directamente más allá de lo mental, se han visto marcadores obviamente de reducir condiciones cardiovasculares, que no deja de ser menor, y así que no es solamente un tema como romántico, llevarse bien con los animales, sino que es ciencia. Qué interesante saber de estos temas, René. Me parece que Zoella es un concepto muy positivo y además dejando de lado lo lindo que es tener una mascota, entender que tiene un beneficio directo en nuestra salud y que produce un bienestar global, creo que es súper importante. Además, René, nuestros seguidores te han dejado algunas preguntas en redes sociales. La primera la realizó @clarodelbosque y te aviso al tiro que es un poco controversial. Nos pregunta, ¿cuál crees que es la importancia de la industrialización de los animales como alimento? Y esto directamente relacionado con el surgimiento de pandemias o de futuras pandemias eventualmente. ¿Recomendarías una alimentación más bien vegetariana o vegana? Bueno, ahí sí, es bastante controversial la pregunta, porque en verdad hay que tratar muchos aspectos y no creo que tengamos el tiempo de tratarlo de forma extensa, pero si tratamos un poco de simplificarlo, bueno, la producción animal, en términos prácticos, todo el tema de crianza y ganadería, bueno, siempre ha sido parte de la evolución humana y de esto ha permitido el desarrollo de muchas tecnologías, de desarrollo de la civilización, de esto la misma agricultura y la ganadería ha permitido sentar las bases desde el punto de vista de construir ciudades, o sea, en verdad tiene bastante más impacto que el que uno solamente creería simplificarlo, ya tienen para comer. No, sino que si incluso le consultaran a un antropólogo o un sociólogo, se extendería mucho más cuál ha sido el impacto desde que se desarrolló la ganadería con respecto al desarrollo del ser humano como especie. Ahora bien, simplificando un poco la respuesta, ¿qué impacto podría tener con respecto a futuras epidemias? Yo creo que lo más claro, y tiene que ver mucho con el concepto de One Health o una salud, tiene que ver específicamente con la resistencia a antimicrobianos, porque obviamente en todo el sistema de producción animal, como son animales que van a consumo humano y obviamente los animales se enferman y tienen médicos que los traten, cuando se trata de condiciones de salud infectocontagiosas, especialmente las de tipo bacteriana, estos animales tienen que recibir tratamiento, es decir, tienen que recibir antibióticos, algún tipo de antiséptico local, cosas así. El tema de eso, igual que pasa en los humanos, que cuando no hay una regulación o hay un uso indiscriminado de estos agentes, empezamos a aumentar mucho a nivel ambiental la carga de agentes antisépticos, antibióticos, aunque sean metabolitos, o sea, sean, entre comillas, desechos de estos productos, que pueden ayudar con una selección bastante más acelerada en estos agentes. Y el tema es que hay muchos fármacos, especialmente los antibióticos, que están compartidos entre los humanos y muchos animales, desde el punto de vista del uso terapéutico. Entonces ahí viene toda una discusión filosófica de que si es que X animal tiene alguna patología y yo uso ese antibiótico no para salvarlo, temiendo que en humanos se está reportando que hay un aumento de la resistencia. Por tanto, dicen, no, priorícelo para un paciente humano bajo tal patología y el animal pasa a un segundo plano. Entonces hay una discusión súper grande a quién es el que salvan o si es que los animales en verdad, en vez de tener un sistema productivo o sean animales domésticos como mascota, merecen o no el mismo nivel de acción terapéutica. Para eso, ¿qué es lo que se ha hecho en las últimas décadas y que tiene que ver mucho con los sistemas productivos? Tiene que ver lo que se llama los tiempos de resguardo. Y eso en términos prácticos significa que el animal que fue sometido a una antibiótico terapia o algún otro fármaco, desde el punto de vista terapéutico, pero que vaya a consumo humano, ya están hechos los estudios farmacocinéticos cuánto es lo que debería el animal pasar antes de, obviamente, su deceso, su muerte, para entrar a la cadena alimentaria, y que se haya eliminado suficientemente el fármaco, haya desaparecido esos tejidos para que el ser humano no consuma esos metabolitos y genere selección en su propia microbiota, es decir, su zoológico, para ser un poco más práctico, según el que nos esté escuchando, de microorganismos que tenga. Entonces, en ese sentido, durante muchos años se empezó a ocupar indiscriminadamente
antibióticos de todo tipo, incluso por temas de mala praxis. El ejemplo más claro tiene que ver con que hubo una cantidad de años en que se ocuparon antibióticos como promotores de crecimiento, y uno queda como, ¿cómo un antibiótico va a aumentar el crecimiento? Sí, tiene que ver específicamente con algunos sistemas digestivos un poco más complejos de lo que normalmente uno pasa en biología en el colegio, como por ejemplo pasa con el ganado bovino, es decir, vacas y otros animales que tengan rumen. Entonces se han ocupado algunos antibióticos para controlar la biodiversidad de los microorganismos que tienen el sistema digestivo de estos animales, y al controlar, o sea, desviar un poquito el tipo de microorganismo que aparece, pueden afectar positivo o negativamente el crecimiento del animal. Por la otra vereda, porque estos no están exentos de culpa, obviamente, por el lado humano, el hecho de mal ocupar antibióticos para todo. Paciente, generalmente con los niños, tenía diarrea, antibiótico, tiene fiebre, antibiótico, por todo ocupan. Entonces, entre el tema de agropecuario, de un uso poco responsable de antibióticos, versus también en la praxis médica en humanos, de ocupar antibióticos por todo y recetar todas las fiebres son malas y que había que dar antibiótico por todo, ha generado obviamente una gran carga ambiental de microorganismos que son altamente resistentes. Y obviamente como la carga de producción animal igual es alta, para sostener obviamente una alimentación lo más diversa posible en el ser humano, obviamente le genera una segunda carga al medio ambiente. Por eso que el hecho de ir optimizando los sistemas productivos e incluso reduciendo el uso de antibióticos, varios fármacos en todas las especies, incluyendo el humano, que en verdad pasar por muchos más filtros técnicos cuando es necesario, cuando el antibiótico no ocuparlo a tonta y a loca, como muchas veces se hace, y de hecho se sigue haciendo. Yo todos los días en clínica y con pacientes míos en interconsulta me toca enfrentarme con discusiones con respecto al tema de que se usa antibiótico por todas las razones posibles, o sea, absolutamente injustificado, y no entienden cuál es el impacto. No solamente impacta al animal, sino a la biodiversidad del planeta y a nosotros mismos de pasadita. Así que, en términos prácticos, el hecho de que la consulta que hacen por ahí de que caso hay que ser un poco más vegetariano con el tema, no creo que esa sea la razón. Yo creo que hay que replantearse los sistemas productivos para reducirlo al mínimo necesario, aumentar obviamente el resguardo de salud de sus animales, de que se mantengan en un concepto de bienestar animal lo óptimo posible. En segundo lugar, de que esos animales también cuando alcancen su muerte, para obviamente entrar al consumo, sea de la forma más respetuosa posible, y que eso lo hace la Organización Internacional de la Salud Animal. Hay estándares sumamente altos con respecto a cómo debe ser el deceso de esos animales, respetando su fisiología, respetando un punto de vista ético, que no sufran, independientemente que vayan a consumo humano, no deben sufrir en ningún momento. Yo creo que esos son conceptos que sí hay que tratar. Y lo otro es el tema de la pérdida de alimentos. Yo creo que más que reducir el consumo de carne y ponerse a comer más plantas o temas de vegetales, tiene que ver mucho con el desperdicio de alimentos. Si uno empieza a revisar los revisiones de FAO y alguna ONG que tienen que ver, internacional, incluso chilena, que hablan un poco del desperdicio de alimentos, es enorme. O sea, en Sudamérica es una de como la región a nivel planetario donde más se pierde alimento. Entonces no es que no tiene que ver con que producir más carne o producir más vegetales, sino que con lo que producimos, en teoría tenemos para alimentar 2 veces el planeta, o incluso más, según cómo estarán ahora las estadísticas actualizadas. Entonces es un tema de, oye, parar un poco la máquina, de no seguir produciendo más, porque tenemos suficiente para alimentar a todos. El tema es que hay una mal distribución, y en segundo lugar, quienes tienen, o quienes tienen poco muchas veces, no aprovechan. O sea, por ejemplo, se comen un trozo de carne o trozo de verdura y les queda un trocito de algo que se ve feo. No se recicla, no se hace un compostaje. No, es que me tincó que ya tengo hambre y boto esa carne, boto. O sea, entonces, también un tema de falta de respeto también con respecto a la naturaleza. No solamente con los animales, que obviamente no se haga provecho en el máximo ese cuerpo que va a ir a consumo, que yo creo que es una forma bastante digna y ética de darle las gracias a ese animal por poder alimentar a una población humana, sino también pasa lo mismo con los sistemas productivos vegetales. Porque si uno se empieza a cuestionar un poquito el tema de que, es que los animales consumen mucha agua y por eso que genera un problema a nivel planetario, uno tiene que ver solamente el impacto que ha tenido los cultivos de soya, que es una de las cosas relevantes, ver un poco la deforestación en el Amazonas. Entonces, en verdad, uno empieza a poner la balanza de que nadie está libre de culpa con respecto a eso. Así que no se trata de comer más o menos carne, o más o menos vegetales, y uno automáticamente sube en su nivel así como de alcance nirvana con el tema, que hay muchos que hacen creer eso, sino que un tema como humanos, independientemente de qué es lo que consuman por religión
por decisión propia, así casi filosófica, por la razón que sea, yo creo que hay un tema que hay que replantearse, que hay que consumir lo justo y necesario, hay que dejar de derrochar y dejar un poco de lado el concepto de que todo es desechable. De ahí viene mucho el tema del concepto de economía circular, o sea, hasta ahora los sistemas productivos están hechos para que se desperdicie mucho. Yo creo que falta un poco darle una vuelta de tuerca a las nuevas generaciones de esos, entre comillas, basuras, ya sean orgánicas o no, reutilizables. Yo creo que en eso vamos a ayudar muchísimo al planeta y a nosotros mismos, sin ser fundamentalistas y sin odiarnos entre nosotros como humanos. Yo creo que ese es el tema. Replantearse con cariño el tema, ocupar las nuevas tecnologías y ayudarse en vez de apuntarse con el dedo. La verdad es que yo considero que es parte de una responsabilidad social, tanto de empresas, pero también de una responsabilidad individual. Ahora te quería cambiar un poquito la temática a una más clínica en el contexto de pandemia. Y la primera sería también de nuestro seguidor, Claro del Bosque, que pregunta qué tan riesgoso es sacar a los perritos a pasear en esta cuarentena y qué consejos me darías para limpiarle sus patitas. Yeah. Con respecto a eso, tenemos, por lo menos de la información que maneja la CDC actualmente en la sección de mascotas y medicina veterinaria, que la pueden visitar ustedes mismos por si acaso, se lo paso como dato, porque hay información bastante actualizada, e incluso hay gran parte está, ya tiene traducción al castellano, así que no van a tener ningún problema con leerlo, si es que no maneja inglés, y algunas recomendaciones europeas. Acá en Chile no hay ninguna recomendación así como de base ni nada, pero en términos generales los riesgos más que por el animal mismo, porque hasta ahora no está demostrado que perros ni gatos se puedan contagiar con el actual COVID-19, y hago énfasis en eso porque los coronavirus como macrogrupo de virus hay de muchos subtipos, algunos son específicos de cada una de las especies. De hecho, hay coronavirus, un tipo específico entérico en el perro que no genera mayores complicaciones. Hay algunos tipos de coronavirus que afectan específicamente a los felinos, al gato doméstico, y que el más conocido tiene que ver mucho con el cuadro que se llama peritonitis infecciosa felina, y que llega a ser letal y es bastante complejo, doloroso y muy frustrante desde el punto de vista médico, no puede hacer mucho con los pacientes. Cada uno tiene sus propias, entre comillas, coronavirus. Con respecto al actual, al COVID-19, hasta ahora no hay evidencia que avale de que nuestros mascotas se puedan contagiar. ¿Dónde está el pequeño gran detalle? Es que de los pequeños reportes que han habido, ha habido un tema de mal manejo de la información. Se han visto en varios diarios, redes sociales y cosas por el estilo a nivel mundial de que X paciente, un gato, un perro, dio positivo al coronavirus porque su dueño tenía el coronavirus. Bueno, cuando uno empieza a buscar la fuente real del reporte, no dice que esté contagiado, sino que dio positivo a algún estudio de serológico, e incluso a veces han aislado el virus en el pelaje o en las mucosas del animal, que no significa estar contagiado. Puede que obviamente por tener contacto directo con su tutor, y este estornuda, obviamente caen partículas contaminadas en su pelaje, en el mucus y otras cosas, pero eso no significa que esto haya llegado a infectar y que el animal padezca los signos clínicos, que es un tema muy importante. El tema de sacar a los animales a pasear para que cumplan obviamente con su espectro conductual y estén bien físicamente y además bajar un poco la ansiedad y cumplan con sus funciones normales, tiene que ver más que nada con el riesgo del propio dueño, o sea, de su propio tutor. El hecho de que yo saco a pasear a mi animal, obviamente voy a plazas, donde hay otra gente que también quiere sacar a pasear a sus animales. Y como los animales obviamente quieren tener contacto entre ellos, se olfatean, cosas así, disminuyó mucho el tema del rango de seguridad entre un humano y otro. Por ahí viene el peligro principal. La otra recomendación que es internacional, a pesar de que no hay evidencia de que los animales se puedan contagiar de momento, los domésticos, con esta nueva variante de virus, tiene que ver que como pueden ser portadores en su pelaje, así a modo de vectores, incluso de fomite, tiene que ver más que nada con lavar estos animales con agua, e incluso con jaboncito común y corriente neutro, e incluso si el paciente tiene su propio champú de perro, de gato, no medicado, lo pueden ocupar para limpiar sus patitas o el pelaje si es que han ido a lugares que son muy recurrentes de gente, como por ejemplo parques y otras cosas. En segundo lugar, no solamente el coronavirus es lo importante, porque ahora están todos preocupados del coronavirus y se les olvidan que el resto de las enfermedades siguen ahí, no han desaparecido. No es un checklist de que aparece uno y desaparece el resto.
el hecho mismo de asistir a lugares concurridos como plazas con nuestros animales. También está el riesgo de otras zoonosis, como algunos parásitos gastrointestinales, en que la forma en que tienen de contaminar el ambiente a través de las fecas. Entonces, otra de las recomendaciones grandes, y eso es para siempre, no solamente por el coronavirus, si usted, su perro, lo saca a pasear, defeca, porfa, levanten esas fecas ocupando guantes y ocupando una bolsa, y sacar lo más rápido posible esas fecas para que no contaminen el medio ambiente. Porque primero pueden haber restos de fármaco, segundo lugar, si el paciente no está desparasitado correctamente, pueden haber algunos agentes parasitarios en estadios tempranos, y obviamente, pues, primero, niños salen a jugar y se pasan las manos en la boquita, se pueden, obviamente, parasitar y tener un cuadro, obviamente, que afecta a la salud pública. Segundo lugar, gente que presenta algún grado de minusvalía y que ocupa sillas de ruedas. Obviamente, si pasan por esas zonas, se pueden las ruedas mismas contaminar con feca y orina de animal y pueden estar contagiadas, cosas que llegan a las manos de esa persona. O sea, no dejan de ser menores esos pequeños detalles. Así que más allá del coronavirus, cuando vuelvan con su animal en la casa, ocupen agua, un jabón neutro o incluso un champú de uso estricto veterinario o estricto animal, y con eso puedan lavar esas zonas que puedan estar más expuestas, no tanto con el piso, y con eso debería bastar según la evidencia actual. Y obviamente protéjanse muy bien en el sentido de no tener contacto directo con otro humano y mantener cierta distancia. Yo creo que esa sería la única recomendación que ha sido unánime a nivel mundial, y el resto en verdad son especulaciones. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta de @tommy.pet. Él nos dice que ve varios casos de perritos que están acostumbrados a pasear, que con la cuarentena han presentado hongos en sus patitas. Él nos pregunta cuál sería la razón y qué se puede hacer con estos hongos. O sea, con respecto al tema de que hayan hongos en sus patitas, lo que hay que ser un poquito estricto es caso se diagnosticaron esos hongos realmente o han presentado a los pacientes mal olor interdigital, o sea, entre medio de sus deditos, de las patitas o de las manitos, han sentido malos olores. Porque hay que diferenciar, o sea, si han tenido un diagnóstico clínico, hicieron cultivos de hongo o el médico veterinario a cargo de ese paciente diagnosticó que hay hongo, bueno, ahí hay que ver mucho qué tipo de hongo. Porque un detalle súper importante, muchas veces estos cuadros de micosis, es decir, de infecciones por hongos, o incluso de levaduras a nivel de piel, y especialmente en zonas de pliegue, los animales como los deditos, a veces no tiene que ver con una infección propiamente tal, sino que incluso pueden ser microorganismos, hongos o levaduras que viven normalmente en la piel. El tema es que cuando se exacerban, cuando el animal dejan húmedas sus patitas, por ejemplo, ya lo sacan a pasear, vuelven, los limpian, como yo recomendaba hace unos par de minutos atrás, pero no lo secan bien. Dejan húmedo, obviamente se generan todas las condiciones de microambiente para que proliferen y generan malos olores, algunas afecciones térmicas, llegan incluso a oler muchísimo y a complicar la vida del paciente. El caso 2 es que si el paciente no está acostumbrado a salir mucho, una cosa un poco rebuscada, puede que el paciente haya empezado a presentar actualmente por un tema de privación de su actividad física normal y obviamente estimulación a nivel sensorial, puede generar algún grado de estrés o incluso entre comillas, ocio, y la forma en que tenga de pasar ese rato o incluso un poco desahogarse tiene que ver un poco con ¿cómo se llama esto? Chupar sus patitas, lo que también obviamente genera humedad, pasa microbiota, ese microorganismos de la boca, o sea, de la misma saliva, entre medio de estos deditos, y eso podría ser lo que detectaron como infecciones por hongos que estén aumentando. Yo en lo personal, incluso hablando con colegas que son dermatólogos veterinarios, yo no he visto reportes o que se haya levantado la alarma con respecto a esto. Pero en caso que a esta persona que está preguntando le esté pasando con sus animales o con de cercanos, yo creo que hay que descartar ese tipo de cosas. O están haciendo un tema de la higiene preventiva, pero que están dejando húmedo, o el paciente por un tema ansioso y por algunos temas de falta, obviamente, de estimulación sensorial, esté aburrido y obviamente esté una forma de desahogarse, tenga que con chupetear sus patitas y por eso están proliferando microorganismos. Serían como las dos hipótesis que se me ocurren a mí más básicas porque podrían haber estado detectando ese tipo de cosas. Entonces la recomendación es que vayan a su médico veterinario para ver el diagnóstico real y la solución a este problema. Exactamente, de esto lo que pueden hacer cuando detecten ese tipo de cosas, grábenlo, con videos de preferencia, porque si hay incluso algún tema de algún trastorno conductual de base,
obviamente cuando les toca una interconsulta con un etólogo clínico, que son médicos veterinarios especializados en el tema neurocognitivo, especialmente con el tema de medicina de la conducta, va a ayudar mucho tener esos registros audiovisuales para ver la forma en que el paciente procede, en qué contexto lo hace, e incluso si pueden tomar incluso fotos de las famosas lesiones al momento de tener una visita médica, ayuda muchísimo, porque a veces la gente trata de hacer soluciones caseras que algunas veces resultan, otras veces no, otras cosas empeoran. Entonces se confunde un poco y cuando llegan a momento de diagnóstico es un poco complejo porque uno ve la versión así como súper manoseada de la lesión. Y si uno puede tener un registro, aunque sea en foto o video anterior, puede ser mucho más fácil guiar el diagnóstico y no confundir más al médico, porque a veces la gente le hace caso a Dr. Google, incluso con su propia salud, y termina metiendo la pata hasta el fondo. Bueno, ya saben, amigos, que tienen que ir donde corresponde, porque si no se arriesgan a lo que nos dice René, podría causar un efecto negativo. Y ahora sí, vamos con nuestra última pregunta de @sa.tania, donde nos comenta que últimamente hemos visto como una especie de moda donde los tutores le compran ropa y chalecos a los perros. ¿Esto es realmente necesario o es una forma de sobreproteger a nuestros animales? ¿Qué piensas tú, René? Yo, en lo personal y desde el punto de vista clínico, y yo creo que concuerdan muchos colegas, tienen que ver con una humanización de los pacientes, y en segundo lugar, trae bastantes complicaciones desde el punto de vista médico, porque de hecho, el ponerle ropas a los animales, obviamente que es un tejido que está inerte, es fácil que pueda ser un fomite, que en términos prácticos significa un elemento no animado, incluso inorgánico, que pueda tener en su superficie contener algún agente infeccioso. Entonces, en general, las ropas para animales, igual que los zapatitos de animales y cosas por el estilo, tienen que ver con humanización. En su totalidad, generan más complicaciones de salud al paciente en el sentido de que lo privan de ciertas condiciones, hacen más fácil que sean estos microambientes húmedos o muy calurosos en ciertas partes de la piel, lo que puede generar más posibilidad de infecciones en la piel, incluso camuflar ciertas cosas, alterar la calidad del pelaje, incluso camuflar ciertos signos clínicos. ¿Dónde se podría ocupar? Porque tampoco hay que ser como tan dogmático que nunca, tiene que ver con pacientes que a veces son muy jovencitos o realmente son cachorros que están abandonados, lo acaban de adoptar, entonces el paciente obviamente no tiene todas las condiciones para poder ser autónomo, o sea, es muy delgado, está en un lugar muy frío de la casa, o está pasando por una situación de inmunosupresión muy grande, por ejemplo, pacientes que me toca a mí ver directamente con especialistas que son pacientes oncológicos y que obviamente tienen su defensa en términos generales bastante baja o tienen mayor predisposición a tener problemas. En esos casos, claro, yo podría decir que, y no me tan estricto, que sí ocupen alguna ropita, algo para poder taparlo, para darle una medida de protección. E incluso hay ropitas que son de uso clínico, por ejemplo, estos famosos body de cobre, que más de alguno que ha tenido un perro o un gato que ha sido operado, que ante la zona abdominal se ocupan. Son trajecitos especiales como enteritos de guagua, pero que están hechos con fibras con cobre, que ayuda a proteger las lesiones o incluso heridas quirúrgicas que se han operado, para que el propio paciente no intervenga, no se meta los colmillitos, no empiece a babiar la herida. Entonces, en esos casos es como una ropa, pero de prescripción médica y bajo ciertas situaciones. Si no sean ninguna de esas condiciones, en verdad no lo ocupen, preocúpense de su animal tener un lugar donde se pueda cobijar, controlar las corrientes de aire. Si le tiene una casita, ojalá ubicar en un lugar donde no hayan corrientes de aire, mantener una alimentación correcta, buena disposición de agua y que el animal obviamente tenga sus chequeos médicos al día. Con eso debe ser suficiente para que él logre manejar su temperatura corporal y no exponerse innecesariamente o ser perjudicial las condiciones adversas ambientales. Obviamente si es muy grotesco que sea un frío muy grande y el animal no tiene un pelaje frondoso, obviamente hay que protegerlo, incluso llevarlo al interior del hogar y no exponerlo. Atención entonces a nuestros auditores a no humanizar a nuestras mascotas y a seguir las indicaciones médicas que nos dan nuestros veterinarios. René, te quiero dar las gracias por estar hoy con nosotros y nos estamos comunicando para seguir trabajando en esto que es el portal Biomedicina UC. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao. Chao. Chao.
Y así terminamos el capítulo del día de hoy. Recuerden seguir nuestras redes sociales y suscribirte a los canales de YouTube y Spotify. Nos encuentras como Portal Biomedicina UC para que sigas escuchando nuestro podcast. También te invitamos a visitar nuestra página web portalbiomedicina.cl, donde encontrarás todos nuestros podcasts, además de novedades científicas y múltiples artículos interesantes y entrevistas. Hasta el próximo capítulo. Adiós.